aquí estamos ahora mismo con la elaboración del compost que vamos a utilizar el próximo otoño, porque el compost, o sea, lo que es fundamental en el aporte de abono orgánico para la tierra es que este material esté ya predigerido. No es para nada recomendable utilizar estiércol fresco ni en los árboles ni en las hortalizas, porque realmente produce una alteración en toda la vida microbiana. Entonces es fundamental que la materia orgánica que vamos a aportar, materia orgánica, estiércol, todos los materiales, pasen por un proceso de digestión, y ese es el compost. El compost que elaboramos aquí, que lo hacemos un poco según el método biodinámico de la agricultura biológico-dinámica, utilizamos básicamente estiércol de cabra, materiales orgánicos que recolectamos en la zona. Este cerrillo, por ejemplo, que ha sido tan invasor y tan dañino, nosotros le sacamos partido tanto en la elaboración de compost como en el mulching de los árboles, en el acolchado. Y las semillas, al pasar por este periodo de elaboración, no se queman y no suponen un peligro de reproducción, ¿no? Entonces, pero no solamente usamos cerrillos, sino todos los materiales, hojas de palmera que tenemos abundantemente, y las hierbas que crecen también en la finca. Entonces, básicamente, el estiércol es de origen de cabra, de ganadería caprina. Utilizamos de las ganaderías de aquí de la zona, del Risco, del Barranco, de los vecinos. Y vamos disponiendo, después aprovechamos, como esto es una tierra muy arenosa, porque estas fincas están formadas por el sedimento de estas laderas, y entonces es interesante aportar algo de arcilla también, porque también de alguna manera esa arcilla que ponemos en el compost invita a formar esa estructura también en nuestra tierra. Por aquí. Estiércol fresco de cabra. Este concretamente lo hemos traído esta semana de una ganadería cercana, de Mari y Ángel, un ganadito pequeño de 50 cabras, y es un ganado que alimentan no usan pienso para evitar todos los aditivos y todos los antibióticos que usan en la elaboración de pienso, y utilizan una mezcla de granos, tanto de millo como de cebada, como de remolacha, y todas las hierbas que ellos puedan conseguir, ya no solo de cultivo, sino también apañadas en las fincas de aquí, ¿no? Después aprovechamos también la arcilla de una ladera. Aquí solo hay en este valle, hay una parte, que es la de allá enfrente, que tiene un corte arcilloso. Entonces traemos aquella tierra de allá, por lo que comenté, ¿no? Para tener ese aporte de arcillas únicas, ¿no? Entonces tenemos aquí esta tierra, que como ven es tierra arcillosa. Aquí hicimos, antes de usarla, unas pruebas que se hacen, unos churritos, que se hacen como si uno hiciera unos churritos de plastilina, después se dejan secar, y por el crecimiento, la elongación que tengan, se sabe la cantidad de arcilla que contiene. Entonces hicimos pruebas en distintos sitios, y esta es la arcilla que usamos. Y después, como les comenté, toda la materia orgánica que podamos apañar en la zona, ¿no? Esto como los materiales, digamos, básicos que vamos disponiendo en capas, al mismo tiempo que humedecemos abundantemente. Porque no es lo mismo hacer un compost en una zona muy cálida como esta, como hacer un compost en la cumbre. El tema de la regulación de la temperatura y la humedad en un compost, en el proceso de fermentación, es muy importante, porque si no, el compost podría dar un proceso putrefacto, anaerobio, sin oxígeno, en el cual no se produce esa descomposición y esa transformación de los materiales, sino se pudren claramente, ¿no? O pudiera ocurrir lo contrario, que por falta de humedad o por exceso de oxígeno se quemaran los materiales, el nitrógeno se volatiliza, y entonces no tenemos tampoco ya después un abono de calidad, sino un abono en el cual sus sustancias más útiles y más valiosas se han volatilizado, se han quemado. Entonces es muy importante, cada agricultor debe tener más o menos un punto de ir cogiendo, el punto de compactación y de humedad. Nosotros aquí concretamente, con botas de agua, pues vamos mojando y compactando, porque esto es una zona, como les digo, muy caliente, y necesita que el compost
aquí concretamente esté bastante apretadito y bastante húmedo. Entonces vamos mojando y vamos compactando el compost, ¿no? Pero que aporta microelementos y sustancias muy valiosas en los procesos bacterianos en la tierra. Entonces también aprovechamos para incorporar todos los restos animales que podamos, restos de animales muertos de ganadería, bien de pescado o harinas de sangre. Entonces todo eso enriquece mucho el compost. Cortes de pezuñas de los animales, son todos materiales que le dan mucho más valor. Esto cuando llega, un tema fundamental en el compost, en la elaboración, son las dimensiones. Un compost puede tener un largo de aquí, de kilómetros si quieres, pero el ancho y el alto tienen que mantener unas dimensiones en las cuales estos procesos que acabo de hablar, de oxigenación y de humedad y tal, se mantengan. Si no, un compost demasiado grande no permite este intercambio y hay putrefacción en el interior. Y un compost bajito se quema enseguida. Entonces, más o menos, la medida de 1 por 1, de 1 metro cúbico de sección, es más o menos la medida de un compost ya después de terminado, ¿no? Porque al principio los materiales van bajando, ¿no? Pero aquí ven más o menos la sección, tiene 1 metro de altura por 1 metro y algo, ¿no? Entonces esta es la medida ideal de un compost, ¿no? Y después, una vez terminado, ya toda la disposición de materiales, lo tapamos. Nosotros aquí hacemos unas mantas con sacos, lo tapamos con materiales orgánicos, podría ser hojas de palmera, pero el viento se las lleva y tal, entonces cosemos unos sacos y las tapamos para mantener esa humedad. Lo regamos, depende cómo esté el tiempo, si es en invierno o no, porque a lo mejor va cayendo alguna garujilla y tal, pero si no, mantenemos la humedad y la temperatura. Para ello clavamos una varilla de hierro en el interior, la palpamos, ya por el tacto sabemos, podría ser un termómetro, pero más o menos un compost tiene que trabajar en su fermentación a la temperatura de todo organismo, ¿no? Que es una temperatura que va desde los 37, 40, en esa temperatura. Si nosotros viéramos que testando la temperatura se ha subido demasiado, entonces hacemos unas catas para enfriar con agua el compost y poder bajar la temperatura. Si por lo contrario el compost está frío, entonces es que no se ha activado y toda esa vida microbiana no está trabajando. Entonces en ese caso tenemos que voltear, lo que le llamamos, que es volver a mover los materiales como si estuviéramos haciendo un terceo para que se active otra vez, que por determinadas razones, a lo mejor de temperatura o lo que sea, no se ha puesto en marcha, ¿no? Y después ya como colofón, nosotros utilizamos, a diferencia de la agricultura ecológica, en biodinámica, utilizamos unos preparados hechos a base de plantas. Son unos pequeños compost hechos en condiciones muy concretas, que son los preparados biodinámicos. Tenemos manzanilla, cola de caballo, ortiga, diente de león, corteza de roble y por último valeriana. Son 6 preparados que aportamos en dosis pequeñas en un compost de estas dimensiones, de una cucharilla de café aproximadamente en el interior del compost. Entonces estas sustancias hacen como dinamizadores de estos procesos de transformación de la materia orgánica. Esto surge por las investigaciones del doctor Steiner, que fue el que dio la base de la agricultura biodinámica, que es una agricultura con un método científico que trabaja profundizando muy mucho en todos los procesos de la tierra, más allá de donde llega la ciencia natural, o sea, en procesos tan sutiles que son difíciles de medir, pero sí de apreciar para un ser humano que tiene otras capacidades, ¿no? Entonces esos preparados también actúan, podemos decir, casi como medicamentos en la tierra, ¿no? O sea, ya no solo es en el compost que ayudan a transformar, sino ayudan a corregir también deficiencias, porque cada una de estas plantas que les comento está relacionado tanto con un planeta, que cada planeta tiene un trabajo determinado en la Tierra, impulsa unos procesos determinados, sino con un elemento también relacionado con este planeta, ¿no? Entonces eso hace que podamos tener o activar determinados procesos en la Tierra que de otra manera no lo haríamos, ¿no? Entonces, como ven,
es algo que va mucho más allá, que es lo que simplemente poner materia orgánica en la tierra. O sea, estamos aportando no solo un abono, sino estamos aportando unos medicamentos que están ayudando justo al suelo. Porque nosotros en la agricultura biodinámica no nos preocupamos, a la hora de abonar o de tratar, no nos preocupamos tanto por las plantas. Nos preocupamos sobre todo por tener un suelo vivo, un suelo sano. Entonces sabemos que en un suelo sano, en un suelo vivo, las plantas van a crecer sanas, ¿no? Entonces no estamos tan preocupados por una medida paliativa para un problema concreto, sino no, cuando vemos un problema en el árbol nos preguntamos qué es lo que pasa en el suelo, qué es lo que pasa, qué hemos hecho mal en nuestra labor o qué falta hay para que la planta esté manifestando este estado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hongos, el oidium, por ejemplo, es un proceso, el hongo vive en el suelo, es su medio. Cuando el hongo sube a la planta, se apodera del vegetal, es porque realmente hay una relación de humedad o la transformación de la materia orgánica que no es correcta, ¿no? Estas cosas ocurren cuando utilizamos materia orgánica fresca, ¿no? Por eso la importancia de que tenga este proceso de digestión. Concretamente nosotros, que lo utilizamos en otoño, ahora construyendo este compost. Este es un compost ya terminado del año anterior. Este compost está muy bien, está muy descompuesto, ya está muy bien para hortalizas, porque la hortaliza tiene una capacidad de absorción, digamos, más inmediata. Al árbol le gusta, a los frutales le gusta un compost más grosero, ¿no? Entonces, ya de abril a septiembre se ha realizado una descomposición, una semidescomposición. No está terminado del todo, como le gustaría a la hortaliza, pero al frutal sí le va muy bien así, ¿no? Porque activa más sus fuerzas de asimilación y tal. Y esto es básicamente el trabajo que hacemos con el abonado con nuestros frutales. Ya después hay otros tratamientos que hacemos puntualmente a base de preparados de ortiga, de fumigaciones con ortiga, cola de caballo, con algas, con propóleo en algún caso puntual que haya oidium o que haya algún problema concreto. Pero básicamente esta es el abonado base, ¿no? Bueno, hemos hablado del abonado, del suelo, y quería comentarles algo al respecto de las posibilidades que tenemos para abordar cualquier problema o enfermedad que se nos presenten en los frutales, ¿no? Nosotros intentamos, lo fundamental en la agricultura ecológica, biológica, biodinámica, es trabajar con la prevención, o sea, no esperar a que se nos presenten los problemas para poder paliarlos, ¿no? Entonces, hay una serie de preparados o de fumigaciones que hacemos con plantas que estimulan ya no solo la circulación de la savia, sino el sistema, digamos, inmunológico también de las plantas. Tenemos la ortiga como una planta muy valiosa, de la cual hacemos maceraciones. Tenemos la cola de caballo también, que también tiene una gran influencia para prevenir sobre las enfermedades criptogámicas, que son los hongos. Y después nosotros con los preparados biodinámicos que hablé hacemos otros preparados. En biodinámica utilizamos también lo que le llamamos el preparado 500, que es un preparado hecho de boñiga. Está maduro en el interior, se madura en el interior del cuerno de una vaca, se entierra en otoño, se desentierra en primavera, y el interior, el estiércol que hemos metido en esos cuernos, queda transformado en un compost, pero por ser en ese receptáculo tan especial y en los momentos en los que se hace, es receptor de unas fuerzas cósmicas determinadas. Entonces el preparado 500 es muy importante en otoño para activar todo lo que es la vida de la tierra, crecimiento vegetativo y tal. Después tenemos otro preparado, que es el preparado 501, que está hecho con sílice. El sílice es un mineral que tiene la particularidad de captar la fuerza solar, las fuerzas de luz, de una manera muy especial. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos algo similar, un proceso también de fermentación del sílice en polvo,
para aplicarlo después en dosis homeopáticas, de tal manera que conseguimos que el sílice aporte o estimule en las plantas los procesos de luz y de calor. Entonces, cuando ya tenemos la fruta cuajada, como lo vemos aquí en las mangas, que ya está en crecimiento, es un buen momento porque ayuda a la maduración del fruto, ¿no? Entonces, como ven, son dos preparados que nos pueden ayudar a estimular los procesos de la planta también, independientemente del abonado, ¿no? Las fumigaciones de ortiga y de cola de caballo empezamos sistemáticamente en otoño, quincenalmente, porque es cuando los árboles entran en un estrés por frío y por mal tiempo y tal, y entonces ahí reforzamos, como si nosotros también tuviéramos que reforzarnos en otoño a base de zumos de naranja o de otros productos para poder tener el organismo a tono para enfrentar esas estaciones, ¿no? Entonces, pero de todas formas, aún así, hay veces por las condiciones, por determinadas cuestiones que pueden aparecer, que se presentan problemas en las plantas y en el cual disponemos de una serie de productos que se pueden conseguir hoy comercialmente también, si uno no los elabora, a base de insecticidas naturales. Por ejemplo, las piretrinas, las propenonas, el jabón potásico es un producto también inocuo que ayuda mucho a muchos tipos de insectos y de problemas que tienen las plantas. Y después también el azufre está permitido en agricultura ecológica, es un mineral que tiene un grado de toxicidad muy bajo que no va al fruto y que nos ayuda también en un momento dado a controlar el tema criptogámico, el tema de hongos, ¿no? Nosotros en este caso concretamente ahora, este invierno ha sido un invierno muy bueno, como están viniendo ahora, muy atípicos, con inviernos con unas temperaturas muy altas, después unas humedades a continuación y tal. Entonces se nos ha presentado el oidio con más fuerza que otros años y hemos preparado un preparado que se llama el caldo nantés, que es a base de cal calentada con azufre y tiene todavía potencia de alguna manera, la cal potencia el efecto del azufre. Entonces en este caso hemos aplicado. Estas medidas las hacemos en última instancia, aunque no va a tener toxicidad en el fruto, pero sí tenemos en cuenta a estos grandes aliados que tenemos en la agricultura, que son las abejas y todos los polinizadores, ¿no? Entonces ellos no es que vayamos a matarlos con esto, pero sí les desagrada polinizar en árboles que han sido tratados azufrados. Entonces intentamos con cola de caballo y con ortiga, y solo en última instancia que se nos va de las manos, que peligra la cosecha y tal, pues reforzamos un poquito, ¿no? Y así después hay otras enmiendas también y preparados a base de propóleo, por ejemplo, el propóleo, que es una de las sustancias que elaboran las abejas, además de la cera y la miel, tiene sustancias antibióticas, también actúa muy bien como fungicida y para algunas plantas también. Tenemos otro preparado a base de nim, que es un árbol tropical, que también tiene unas propiedades insecticidas muy importantes. Tiene ¿cómo se llama? Y de China, no sé muy bien ahora mismo el nombre que tiene, digamos el principio activo. Pero el nim es un árbol muy valioso también preparado para poder combatir problemas en la agricultura. Y ahí básicamente tenemos cubierto de alguna manera el espectro así de acción para distintas plagas que pudiéramos tener, ¿no? Entonces nosotros hacemos maceraciones de poner unos cuantos kilos de estas hierbas en remojos en un tonel, y se queda un purín o una maceración bastante, digamos, concentrada, pero después a la hora de aplicar en los árboles utilizamos nada más que 2 litros de esta maceración. De que ha habido una maceración correcta lo da el olor también. Al principio una ortiga o una hierba de estas en maceración tiene un olor bastante fétido, huele como un estiércol, un purín así fresco, y vas notando cómo ese olor se va suavizando y se va armonizando. Es que el agricultor biológico tiene que afinar los sentidos de percepción y de sentir en todos los procesos de la tierra. Aquí no podemos, la agricultura no la podemos abordar con el intelecto. El intelecto nos ayuda a nosotros
acumular una serie de conocimientos, ordenarlos, barajarlos y tal, pero es fundamental que el agricultor sepa sentir qué es lo que pasa en una planta, qué es lo que pasa en la tierra, y sepa ir más allá del intelecto para poder saber. Entonces, por ejemplo, esto de los preparados, de las fermentaciones, esto también tenemos que despertar un sentido que nos indica cuál es el punto, ¿no? Y los olores son básicos, ¿no?, en la transformación de las sustancias, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar siempre intentando averiguar qué es lo que está pasando, ¿no? Hubo un material allí que en el compost que es fundamental, es el aporte de ceniza. El aporte de ceniza, además de los materiales que se aportan, digamos, en cantidades menores como el basalto, los restos animales y tal, está la ceniza como aporte de potasio, ¿no? Bueno, aquí estamos en medio del cultivar del vergel, que es el nombre que se le da a todo un cultivar de frutales, y nosotros nos hemos especializado aquí en La Manga por ser este barranco un barranco con unas condiciones climatológicas muy especiales. Y digo muy especiales porque el barranco del Risco está situado en el noroeste de la isla, ¿no? Un poco más al oeste que Agaete, pero estamos en el noroeste. Pero Tamadaba saca un brazo, un monte hacia el mar, que es el Roque Faneque, que nos para el alisio y la humedad que viene del norte, con lo cual aquí hay unas condiciones mucho más de temperatura, como ocurre en el Valle de Agaete, más altas y más tropicales o subtropicales de los que cabría esperar por su situación, ¿no? Entonces la manga es un fruto que ya la población local la aprecia mucho, y desde el principio nos decantamos por ella, ¿no?, por la fruta subtropical, tanto manga como aguacate. Las variedades primeras que introducimos hace ya 32 años fueron de un vivero que tenía un señor, Fernando, en el Valle de Agaete, un hombre que se esmeraba mucho en el trabajo de su cultivar, y trabajaba unas variedades venezolanas que él fue trayendo de allá, pero que con el tiempo fuimos viendo que no eran muy comerciales. Eran mangas de unas dimensiones muy grandes, llegaban a pesar hasta 2 kilos. Entonces fuimos haciendo cambios varietales, como pueden ver a lo mejor en estos árboles que están al lado mío, en el cual han sido cortados para volver a ser reinjertados. Muchas veces, en el caso de este concretamente, no ha sido un cambio varietal, sino ha sido una poda de rejuvenecimiento. En este sí ha sido un cambio varietal. Entonces el árbol vuelve a rejuvenecer con toda su fuerza otra vez, tiene ya hecha su radiculación, y entonces tenemos aquí una nueva variedad, ¿no? Entonces nosotros también, para poder atender la demanda que tenemos del consumidor ecológico, hemos introducido variedades de distintos tiempos, variedades tempranas que empiezan muy pronto, otras de media estación y otras ya que estamos recogiendo ya las últimas cuando estamos ya en abril, a punto ya casi de empezar la nueva cosecha de este año, ¿no?, ya en julio, ¿no? Entonces eso permite también una estabilidad en la economía de la finca, que no estamos con grandes, y en la rentabilidad, no estamos con una cosecha muy intensa en un momento dado del año y después con una falta de recursos en otras, sino mantenemos unas entradas constantes, ¿no? Entonces podemos rentabilizar mejor nuestro trabajo. La demanda del consumidor ecológico es una demanda creciente y además vertiginosamente. Hoy en día la población, cada vez más consciente de la importancia de la alimentación, tiende a productos que no hayan sido tratados químicamente, que tienen todas sus fuerzas, tienen todos sus elementos y pueden garantizar mejor nuestra salud. Entonces es un mercado creciente que hace que los jóvenes puedan mirar con futuro a esta actividad. De hecho, ya hoy en día yo pertenezco también a cooperativas que Canarias Ecológica, por ejemplo, que tiene una demanda ahora mismo.
puede abarcar la entrada de nuevos socios porque hay una demanda creciente y constante, ¿no? En los colegios también se ha despertado esa conciencia, los comedores escolares están comprando cada vez más productos ecológicos y eso da también una garantía profesional a los agricultores. Aquí cuando yo empecé hace 32 años, esta demanda estaba dormida, hemos tenido que trabajar todo eso con mucho propaganda y con divulgación, pero hoy por hoy ya camina sola, o sea, esto es que día a día crece, ¿no? Entonces de ahí el interés ya de los grandes superficies también por los productos ecológicos que también están teniendo sus pequeñas, sus partes dedicadas a ello, ¿no? La alfalfa que mes a mes vuelve a florecer, mes a mes cortamos, mes a mes vuelve a florecer. Entonces pues por ella es que hemos plantado la alfalfa este año. Y después el forraje se lo estamos vendiendo a otro agricultor ecológico que tiene animal. Bueno, aquí tenemos el apiario de la granja. Esto no es un apiario destinado a un tema comercial. Podríamos tener algunas colmenas más que pudieran ayudar también a los ingresos de la granja. O sea, aquí en una finca tan pequeña como esta, y que no es una finca, no es un monocultivo, sino hay una diversidad, la suma de las distintas, digamos, actividades es lo que nos va proporcionando la suma de los ingresos para poder rentabilizar la explotación. Pero fundamentalmente las abejas están en esta granja para cumplir, para ayudarnos en la polinización de los frutales. Desde que ellas están, ha aumentado notablemente el cuajado de los frutos, lo hemos notado, el aumento de la producción, tanto en mangas como en aguacate. Por otro lado, sabemos el problema que hay hoy con las abejas, que por problemas medioambientales, por problemas de uso de insecticidas y de productos tóxicos en la agricultura, en la tierra están ocasionando la muerte de estos animales tan valiosos. Ya todos saben el papel que cumplen fundamental en la alimentación humana, ¿no? Entonces, nosotros seguimos también aquí pautas de trabajo biodinámico, en el sentido de que no utilizamos para los problemas fundamentales que puedan haber en las colmenas, sobre todo desde la introducción de la varroa, que es un parásito que puede acabar con una colmena en 2-3 meses, pues para ello no utilizamos lo que las multinacionales de la química están poniendo a disposición de los apicultores, que son sustancias muy peligrosas y que van a la miel, no tienen problemas de residuos. Nosotros nos creemos que todas las mieles son naturales, pues no, las mieles, muchas de ellas van cargadas con problemas residuales de productos químicos tóxicos para la salud. Entonces nosotros aquí utilizamos, pues concretamente para la varroa, utilizamos el ácido oxálico. El ácido oxálico es un ácido que contiene la fruta y también en algunas plantas. Y el ácido oxálico lo sublimamos, o sea, en polvo, lo introducimos con un calderín que lo va evaporando y eso nos ayuda a combatir la varroa. Después también utilizamos infusiones a base de plantas en invierno para reforzar la salud de las abejas, igual que hacemos con las plantas, igual que hacemos con el ser humano también. Yo me las tomo para equilibrar también mis procesos, pues también en las abejas lo hacemos. Pues independientemente del papel que cumplen en la polinización de nuestros frutales, estas abejas producen miel para autoconsumo. Esto no es una zona privilegiada en el sentido de que haya, como saben, el Risco está en una zona desértica, no hay nada más que ver las laderas con flora autóctona, pero no lo suficiente como para que las colmenas tengan una gran producción, las abejas. Entonces ellas tienen para ellas mismas. Nosotros no esquilmamos su producción, sino le dejamos todo lo que ellas necesitan para atravesar el invierno. De esta manera no entramos en las prácticas de la explotación apícola, en la cual le quitan toda la miel, después le introducen jarabes hechos a base de azúcar industrial y entonces ellas tienen su propio alimento y lo que les sobre pues sí lo cogemos para nosotros, para nuestro autoconsumo, ¿no? La variedad que tenemos
es la variedad de la abeja local, que es una variedad que lleva muchos años, que se introdujo aquí, la abeja africana, y que se ha aclimatado, se ha adaptado a nuestras condiciones, y es lo que se denomina la abeja negra canaria. La abeja negra canaria es una abeja más chiquitita que las abejas estas que manejan en plan productivo. Son abejas menos agresivas, con lo cual hace que sea mucho más agradable el trabajar con ellas. Llegan a conocerte también y a permitirte, salvo en momentos igual que nosotros, que no queremos que nadie nos moleste, pero sí puedes trabajarlas con ellas sin recibir esa agresividad, ¿no? Nosotros también tenemos en cuenta, tanto al igual que con la tierra, en las abejas, tenemos en cuenta las condiciones del cielo. Y lo explico, porque la agricultura biodinámica tiene muy en cuenta la relación de la Tierra con el cosmos, ¿no? Entonces nos llevamos por un calendario de observaciones astronómicas. Esto es totalmente científico porque se ha ido reiterando las observaciones desde hace ya más de un siglo. Empezó a principios del siglo pasado, y se elabora un calendario que se llama el calendario de María Tum, no solamente con las indicaciones, sino con las observaciones científicas en cosechas de todas estas experiencias. Entonces, según el momento de la influencia cósmica reinante, o sea, por dónde esté pasando la Luna y los demás planetas, por qué constelaciones, tenemos una influencia mayor en unos u otros elementos. Entonces, hay esas observaciones que también lo hacían ya de otra manera los antiguos agricultores, de observación del cielo y de tenerlo en cuenta a la hora de cosechar, de plantar, de las distintas prácticas culturales en la tierra. Pues nosotros también lo hacemos en las abejas. Concretamente en un día como hoy, que es un día que llamamos de flor, porque los planetas están mayoritariamente influyendo desde una constelación de luz, como puede ser Géminis o Acuario. Ellos están más dóciles, y no solo más dóciles. Si yo abro una colmena un día como hoy, por ser día de flor, la colmena es un cosmos cerrado en sí mismo. Ellas lo propolizan y ellos viven ahí en un cosmos cerrado. Del momento en que tú lo abres, tú estás exponiendo la colmena a las influencias cósmicas reinantes. Entonces, si yo abro hoy la colmena, las fuerzas de hoy orientan de alguna manera, es como si las programaran o las influyeran. No me gusta utilizar la palabra programación, pero las influyen a que ellas potencien hasta la próxima apertura el crecimiento de la población. Estimula, digamos, que la cría de la abeja. Si yo lo abro en un día de fruto, que es el día que utilizo para trabajar con los frutales, porque es un día en el que la fuerza cósmica está más influyendo sobre el aspecto de la fructificación, son influencias de calor, en Leo, en Sagitario. Entonces, si abro una colmena en esa época, lo que ocurre es que ellas se van a ver invitadas más a la producción de miel que a la cría. Y así depende en qué momento abra yo la colmena, puedo ayudarlas a ellas, a impulsarlas en un sentido u otro. Pero los días en que hay días, por ejemplo, los días de raíz o los días de hoja, en que ellas están más alteradas. Entonces ese día es preferible no trabajar con las abejas, ¿no? Entonces todos estos conocimientos se pueden observar científicamente. Cada uno puede sacar sus propias experiencias, haciéndolo de una manera, de otra. Igual con las cosechas, puede uno plantar en una época de flor, en una época de hoja, y ver qué pasa, qué no pasa, kilos. La observación es la base, ¿no?, de toda ciencia. Entonces aquí lo que invitamos es a tener en cuenta las influencias cósmicas en el trabajo agrícola y apícola y ganadero. Bueno, aquí les quería mostrar esta cadena en la cual tenemos un cultivo de alfalfa. Nosotros, cuando teníamos nuestra propia ganadería, porque ya hoy en día por razones personales no los tengo, y trabajamos en equipo con los vecinos del barranco, en la cual tienen sus pequeñas ganaderías y nos venden su leche.
ya que ahora también en esta época los pastores tradicionales que mantenían la actividad aquí han ido dejando la actividad por la edad, y entonces ya solo queda nada, una representación pequeña de lo que fue esta actividad, ¿no? El pastoreo ya no lo vemos por estas montañas, también los pastos se han ido degradando con la introducción de estas especies agresivas como el cerrillo, pero nosotros siempre hemos tenido cultivos de forraje para atender nuestros animales. En este caso ya no cumple esa función porque nosotros, como les he dicho, no tenemos ganado ya de leche, pero sí tenemos ganado apícola, o sea, estas abejas que les acabo de enseñar, en esta zona, en este barranco tan desértico, se ven en unas franjas del año, ya a partir del mes que viene de mayo, que empieza a secarse todo. Es un verano muy largo, hasta las próximas lluvias y que vuelve otra vez la vegetación, en el cual tienen problemas ellas para encontrar alimento. Entonces, el cultivo de alfalfa es un cultivo muy valioso, ya no solo porque pueda ser forrajero, es una planta leguminosa que aporta nitrógeno a la tierra, y además tenemos la posibilidad de hacer siegas mensuales. Esta concretamente se segó la semana pasada y ya viene ya subiendo como la espuma, y entonces llegamos a tener una floración cada mes, porque la alfalfa se siega antes de que se vaya a grano, cuando todavía está en flor. Entonces toda esa flor es favorable para las abejas en los momentos en que no tienen otras flores y otras especies donde ir a proveerse, ¿no? Y por otro lado, la alfalfa, trabajamos de acuerdo, aquí los agricultores ecológicos siempre trabajamos en un trabajo de equipo, y entonces los hay que tienen animales, que no tienen tierras para cultivar, entonces pues vendemos nuestra alfalfa, concretamente esto, a una granja, en Granja Espino se llama, que está en la zona sur. Le vendemos nuestra alfalfa ya deshidratada. Antes mencioné el tema de las plantas invasoras en esta zona desértica, que han ido asfixiando un poco las plantas autóctonas que teníamos, muy valiosas para el ganado, ¿no? La planta, digamos, por excelencia a nivel de invasión ha sido el cerrillo, ¿no? El Penicetum, no sé el nombre científico ahora mismo, pero esta es la que ha invadido mayormente el terreno. Entonces, en un momento dado podemos verla como un gran problema, o podemos verla también como una ayuda, no solo una ayuda para nosotros, sino una ayuda para la tierra, ¿no? Hay una cuestión que podemos observar, y es cómo en la tierra en estado latente, tenemos una multitud de variedades de semillas impresionantes. Sin embargo, la tierra, en su inteligencia como ser vivo, hace germinar solo aquellas semillas de aquellas plantas que van a proporcionar en su proceso, hasta que se secan, alguna sustancia o algún elemento o alguna cualidad que la tierra necesita. Por eso podemos observar cómo en una misma finca hay espacios donde crece una hierba, en otros espacios crece otra, no porque ahí haya solo semillas de esa hierba, sino porque la tierra necesita de esa planta en concreto, y en otro lugar, en otra cadena, puede ser la ortiga, aquí puede ser la brujilla o cualquier otra hierba, ¿no? Entonces en agricultura biodinámica lo que hacemos es ayudar a la tierra, en el sentido en que si ella lo que necesita en esta parcela concretamente es esta hierba que ha hecho germinar, pues hacemos maceraciones de esa hierba y se la incorporamos en forma de purín también a esa misma tierra. De tal manera estamos incorporando el elemento todavía con más calidad, porque hemos hecho un purín controlado, que es diferente que si la hierba se seca al sol, se degrada mucho más. Entonces estamos incorporando aquello que la tierra necesita. En el caso del cerrillo,
Si ustedes se dan cuenta, estos terrenos aquí este espacio es prácticamente un mundo rocoso. La tierra vegetal prácticamente no existe, es solo sedimento de roca de estas montañas tan viejas y tan antiguas, ¿no? Entonces es una tierra que tiene muy pobre en materia orgánica. Entonces ocurre que ha venido a germinar, ha venido a instalarse una planta que tiene una producción de materia orgánica brutal. Esto tú lo ciegas y vuelve otra vez a crecer. Entonces ves tú cómo esto puede ser en un momento dado un enriquecimiento también para la tierra. Nosotros, conscientes de eso, segamos los cerrillos, ya no solamente como les mostré arriba para hacer el compost y tal, sino para hacer grandes alfombras. Lo dispersamos porque de esa manera se va incorporando en la tierra va cambiando de estructura, cada vez está más rica en materia orgánica, con lo cual la vida bacteriana se favorece, las lombrices, o sea, todo es un beneficio, ¿no? Porque lo que es perjudicial es tener una tierra desnuda. Una tierra desnuda es hablar de muerte, es hablar de una mineralización absoluta, de una solarización excesiva. Entonces la tierra siempre debe estar cubierta, ¿no? Entonces, pues esto, aquí que no tenemos otra cosa, nos lo proporciona. A lo mejor en una zona como las medianías, donde tienen otro grado de humedad, donde crecen hierbas de otro tipo y tal, pues no tienen esta necesidad. Pero aquí concretamente yo miro estas plantas como algo que está favoreciendo también, ¿no? Bueno, estamos ahora en la quesería, que es lo que ha sido el motor económico de la finca desde el principio. Porque cuando nos vinimos a vivir aquí y compramos esto por idealismo y por la imagen bucólica que el sitio ofrecía, después al poco pudimos comprobar de que realmente era una finca llena de palmeras, que no íbamos a poder hacer una agricultura productiva que nos permitiera mantener de ello solo la economía, y también nos dimos cuenta al tiempo de que estábamos ubicados en una zona ganadera tradicional donde se pastoreaban los ganados, pasaban todas estas montañas y tal. Entonces de ahí nos surgió la idea de iniciarnos tanto en la ganadería como en la elaboración del queso artesanal. Entonces, aprovechando unos fondos europeos también del líder, construimos esta quesería y empezamos con la actividad. Primero aprendimos de los pastores de la zona a hacer queso, a todo el manejo, así como del ganado, y después introducimos de manera innovadora, porque no había aquí todavía un precedente, de elaborar yogur con leche de cabra, aunque antiguamente se hacía, la gente antigua hacía lo que llamaban leche espesa, que era algo similar, pero fue un producto que nos ayudó a consolidar económicamente la quesería, porque era una producción limitada, pequeña. Este cuartito que ven aquí es el lugar donde llega la leche. Antes llegaba de nuestro corral, ahora llega del corral de los vecinos. Es el tanque de frío donde la leche se puede almacenar y conservar hasta el momento de su elaboración. De aquí se bombea con una bomba alimentaria en tubería de acero inoxidable a la sala de elaboración que ahora pasamos. La leche nos la acabamos de subir allí y viene aquí. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Para seguir el proceso? Sí. De aquí, si hacemos queso,
va a la batea, de la batea a los moldes, de los moldes a la prensa. Y si hacemos yogur, conectamos aquí y pasamos a la otra sala donde es el envasado y la cámara de fermentación y de túnel de frío. Vale, entonces llegamos aquí. Empezamos hablando del queso, por ejemplo. Exacto, y coges los moldes, ¿no? De acuerdo. Coges un Tenemos molde. este que es el de queso semicurado, Exacto. estos que son de queso fresco. Bueno, estamos en la sala de elaboración. Aquí la leche, estábamos antes en la unidad de frío, donde la leche se conserva hasta el momento de elaboración, porque muchas veces depende de la época del año y la leche que haya, no elaboramos todos los días, sino conservamos la leche un día para elaborar el segundo y juntamos un poco más de leche. Entonces la leche se trasvasa del tanque aquel a esta cuba, que es la cuba de elaboración. Esta cuba tiene una pared llena de agua. Entonces el calentamiento se hace al baño María. Esto tiene un batidor y le damos entrada, tiene un circuito de agua caliente y un circuito de agua fría. Entonces aquí hacemos lo que es el proceso térmico de la leche. Si vamos a hacer queso, por ejemplo, trabajamos con leche cruda, que conserva la leche todas sus cualidades. Entonces en este caso la leche a 32 grados, que es a la leche en que se le pone el cuajo, le añadimos cuajo animal, la leche se queda cuajada. Entonces con estas liras, se llaman liras, antes tradicionalmente pues usaba una caña o un cuchillo y tal. Con esto permite hacer un corte más controlado de la cuajada para que el suero no se lleve tanta materia grasa ni tantos minerales y entonces quede más calidad en la cuajada. Entonces cortamos lentamente en distintas direcciones. Esta es una corte vertical, aquella hace un corte horizontal y la cuajada se queda cortada en trocitos. Entonces a partir de ese momento en que la cuajada se corta, se produce lo que se llama la simiéresis, que es el desuerado. Entonces empieza a desuerarse, todo eso lleva sus tiempos que le vamos dando y cuando ya lo consideramos oportuno, simplemente abrimos la válvula y en esta batea va cayendo toda la cuajada cortada en trozos, suero y cuajada, y de aquí tiene un caño y tiene esta chapa perforada y entonces se va desuerando hasta que se queda solo la cuajada ya seca, húmeda pero ya sin el suero, y de ahí procedemos ya a ir llenando moldes. Los moldes tienen, dependiendo si vamos a hacer queso fresco, en moldes más pequeñitos o queso semicurado en moldes mayores. Entonces aquí con un pañito vamos metiendo la cuajada, le ponemos su tapa y las vamos poniendo en la prensa. Esto es una prensa neumática que se impulsa, saca un pistón con aire y entonces los moldes van acostados y se van apretando uno va apretando al segundo, el segundo al tercero. Y vamos controlando con el manómetro distintas fases de desuerado, porque la técnica de elaboración del queso lleva mucho cuidado en el sentido de que si tú, por ejemplo, le das mucha presión, el suero se queda contenido en el queso, después se acidifica. Entonces, bueno, eso es toda una clase de tecnología láctea que no vamos a entrar en ello. Y ya una vez que hemos tenido el queso prensado, pasa a la salmuera, que la tenemos aquí a baja temperatura. Es una cuba de sal, de agua con sal, que tenemos en la cámara. Es la misma cámara donde maduramos el queso. Entonces lo sumergimos en esa salmuera y le damos el punto de sal que queremos. Una vez ya salada, lo ponemos en las tablas, en la estantería, y ahí acaba el proceso del queso. Si es queso fresco, sale a la venta el mismo día, se envasa en tarrinas y sale el día siguiente, perdón. Y si es queso semicurado, lleva un proceso de 2 meses de maduración. Y le vamos dando la vuelta todos los días y tal, y controlando un poco el estado de maduración. Eso para salar. Y aquí a estas tablas van por fases. El queso fresco abajo va subiendo según la maduración y ya cuando llega el momento de maduración, entonces procedemos al lavado del queso con agua y sal. Los dejamos ya lavaditos porque este hongo se le pega siempre al queso por fuera, y una vez lavados los embarramos, le damos aceite y gofio y de esa manera los presentamos en el mercado. Son piezas más o menos de 1 kilo.
Bueno, hemos estado hablando de la elaboración del queso, ahora les voy a explicar brevemente la elaboración del yogur. El yogur es una elaboración realmente sencilla porque es simplemente un tratamiento térmico y realmente la transformación lo hacen las bacterias lácticas. Hacemos un pasteurizado de la leche a una temperatura de 80 grados, eso favorece la cremosidad posterior del yogur. Una vez que ha alcanzado esa temperatura, abatimos la temperatura a 40 grados, que es la temperatura de cultivo, añadimos el cultivo, que son bacterias, concretamente el estafilococcus y el bacillus bulgaricus, son las bacterias que se usan para coger el yogur. Una vez añadido, conectamos la cuba con la línea de envasado. Tuvimos que conseguir talleres, estos concretamente fueron en Olot, en Gerona, que nos construyeron esta maquinaria. Esto es una mesa rotativa con un pistón dosificador que va succionando de la cuba de elaboración y va llenando los tarros. De aquí pasa a esta máquina, que es una cerradora, a cerrar al vacío los tarros, y ya una vez envasados y cerrados ya pasan a la cámara de fermentación. En esta cámara el yogur se conserva, se mantiene a 44 grados estables, inmóvil, hasta que el yogur queda cuajado. Entonces de ahí, bueno, vamos controlando con un pHímetro la acidez del yogur, y de ahí ya pasa a la cámara que está al lado, que es donde está el yogur ahora mismo, que es una cámara de frío. Vale, digo, una vez envasado el yogur, pasa a la cámara de fermentación. En esta cámara permanece varias horas, de 4 a 6 horas dependiendo, hasta que ya el yogur está en el punto de acidez que nosotros deseamos para el consumo y para la venta. Y para detener ese proceso, lo único que hay que hacer es meterlo en frío, a una baja temperatura, a 1 grado, para que se detenga el proceso de las bacterias lácticas. Entonces se quedan como inmóviles, se quedan en un estado latente, pero ya no siguen acidificando el yogur. Entonces ya en esta cámara permanece conservándose también hasta que lo bajamos a la venta. Este es el yogur. Hacemos 2 tipos de yogur, uno de leche entera y otro de leche desnatada, quitándole la nata por centrifugación, por gente que por dieta o por lo que fuera desea un producto menos graso. Contrariamente a lo que se creía antiguamente, había muchos prejuicios con la leche de cabra, y hoy en día cada vez está más valorada porque el ácido graso de la leche de cabra es un ácido, su estructura molecular es muy cortita y muy parecida a las enzimas nuestras, de tal manera que hace que sea mucho más digestiva. La leche de vaca tiene una cadena molecular muy larga, cuesta mucho disolverla o asimilarla o digerirla, y entonces produce pues otros problemas de colesterol o para gente propensa, ¿no? No que sea una leche mala, sino que tiene otras dificultades, ¿no? Entonces, ya digo, una leche que cada vez es más apreciada.